Génesis, capítulo 1. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana el primer día. Después dijo Dios: haya un espacio entre las aguas que separe un agua de la otra. Y Dios hizo el espacio que separó el agua que quedó encima del espacio, de la que quedó debajo de él. Y así sucedió. Y llamó Dios al espacio cielo. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y Dios dijo: júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar, y aparezca el suelo seco. Y así sucedió. Y llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde que dé semilla, y árboles frutales que den fruto según su género, con su semilla en ellos. Y así sucedió. Y la tierra produjo hierba verde que da semilla según su naturaleza, y árboles frutales, con la semilla en su fruto según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Y sirvan de lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar la tierra. Y así sucedió. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para alumbrar de día, y la lumbrera menor para alumbrar de noche. Hizo también las estrellas, y Dios las puso en la expansión del cielo, para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios: rebose el agua de seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra en la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, y todo ser viviente que bulle en el agua, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos, y henchid el agua de los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales silvestres según su especie. Y así sucedió. Y Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil que se arrastra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Y a todo animal terrestre, a todas las aves del cielo y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. Y así sucedió. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis, capítulo 2. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación.
Y Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El hombre en el huerto del Edén. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. El día que Dios el Eterno hizo la tierra y el cielo, no había planta alguna en la tierra, ni ninguna hierba en el campo había brotado, porque Dios el Eterno aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces Dios el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dios el Eterno había plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios el Eterno había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía de Edén un río que regaba el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del primero era Pisón, que rodea toda la tierra de Havilá donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno. Hay también allí bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón, que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios el Eterno al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Eterno mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Y dijo Dios el Eterno: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Dios el Eterno, que había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo, los había traído a Adán, para que viera cómo los había de llamar. Y el nombre que Adán les dio, ese fue su nombre. Y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo y a todo animal del campo. Pero no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces Dios el Eterno hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Eterno tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del varón fue tomada. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y Adán y su esposa estaban desnudos, y no se avergonzaban el uno del otro. Génesis, capítulo 3. Desobediencia del hombre. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Eterno había hecho, dijo a la mujer: ¿así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo: no comáis de él, ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces oyeron el andar de Dios el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Pero Dios el Eterno llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar por el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol,
y comí. Entonces Dios el Eterno dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente me engañó y comí. Y Dios el Eterno dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. A la mujer le dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos, ansiarás a tu esposo y él te dominará. Y al hombre le dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles, y los vistió. Dios el Eterno dijo: Ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así, evitemos que alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Eterno lo sacó del huerto de Edén, para que labrase la tierra de donde fue tomado. Dios echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis. Capítulo 4. Caín y Abel. Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo ella: Con el favor del Eterno adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. A su vez Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno no serás acepto, pero si no obras el bien el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Pero Caín dijo a su hermano Abel: Vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas. Serás echado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te dará más su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín dijo al Eterno: Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me echas de esta tierra, y de tu presencia me esconderé. Andaré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle me matará. El Señor respondió: Al contrario, el que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Eterno puso una señal en Caín, para que quien lo hallara no lo matase. Y Caín salió de la presencia del Eterno y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y Caín conoció a su esposa que concibió, y tuvo a Enoc. Y Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació Irad, e Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 esposas, una fue Ada y la otra Sila. Ada engendró a Jabal, que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Su hermano fue Jubal, padre de todos los que tocan flauta. A su vez, Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de todo instrumento cortante de bronce y de hierro.
y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus 2 esposas, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad. A un hombre maté porque me hirió, y a un joven que me golpeó. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. De nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo, y lo llamó Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y lo llamó Enos. Desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre del Eterno. Génesis. Capítulo 5. Los descendientes de Adán. Lista de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó hombre y mujer. El día en que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Adán fueron 930 años, y murió. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. Después que nació Enos, Set vivió 807 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Set fueron 912 años, y murió. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Después que nació Cainán, Enos vivió 815 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enos fueron 905 años, y murió. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalaleel. Después que nació Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Cainán fueron 910 años, y murió. Mahalaleel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. Después que nació Jared, Mahalaleel vivió 830 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Mahalaleel fueron 895 años, y murió. Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. Después que nació Enoc, Jared vivió 800 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Jared fueron 962 años, y murió. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años, y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Lamec tenía 182 años cuando le nació un hijo, y lo llamó Noé porque dijo, Este hijo nos aliviará de nuestras obras, y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que maldijo el Eterno. Después que nació Noé, Lamec vivió 595 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Lamec fueron 777 años, y murió. Cuando Noé tenía 500 años ya era padre de Sem, Cam y Jafet. Génesis. Capítulo 6. La maldad de los hombres. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, y les nacieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les agradaban, y dijo el Eterno, Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así sus días serán 120 años. En esos días,
Después que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, hubo gigantes en la tierra. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El Eterno vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Y al Eterno le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: Raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Chafet. A la vista de Dios la tierra se había corrompido, y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Así dijo Dios a Noé: Decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. De esta medida la harás: de 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, 140 por 23, por 13.5 metros. Le harás una ventana a 1 codo, 45 centímetros por debajo de la cubierta del arca. Pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Porque yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda vida debajo del cielo, toda criatura con aliento de vida, y todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarán contigo en el arca tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie introducirás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil según su especie, entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo todo comestible y almacénalo, para que sirvan de alimento para ti y para ellos. Y Noé lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis, capítulo 7. El diluvio. Después el Eterno dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. También de las aves del cielo tomarás 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva su especie sobre la tierra. Porque después de 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de la tierra a todo ser viviente que hice. Y Noé hizo conforme a todo lo que le mandó el Señor. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Y entraron en el arca Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los que no eran limpios, de las aves y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 llegaron al arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Y al 7º día el agua del diluvio vino sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, el 17 del 2º mes. En ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y fueron abiertas las compuertas del cielo, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron en el arca Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos, ellos y todo animal silvestre según su especie, todo animal doméstico según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro volátil. Vinieron a Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne que tenía espíritu de vida. Vinieron macho y hembra de toda carne como lo había mandado Dios. Y el Señor cerró la puerta.
El diluvio duró 40 días sobre la tierra, y el agua creció y alzó el arca, y se elevó sobre la tierra. Y el agua subió y creció en gran manera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre el agua. Y el agua subió mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo del cielo quedaron cubiertos. 15 codos, 7 metros más alto subió el agua, y los montes quedaron cubiertos. Y murió todo ser que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra. El hombre y las bestias, los reptiles y las aves del cielo, todos fueron raídos de la tierra. Quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca. Y el agua prevaleció sobre la tierra durante 150 días. Génesis. Capítulo 8. Entonces se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y Dios envió un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y la lluvia del cielo fue detenida, y decreció el agua sobre la tierra, yendo y volviendo. Y el agua se retiró al fin de 150 días. Y el arca se posó el 17 del séptimo mes, sobre los montes de Ararat. El agua siguió decreciendo hasta el 10º mes. En el primer día del 10º mes, se descubrieron las cimas de los montes. Al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca, y envió al cuervo que salió y estuvo yendo y volviendo hasta que el agua se secó sobre la tierra. Después envió a la paloma, para ver si el agua se había retirado de la superficie de la tierra. Y la paloma no halló donde sentar la planta de su pie. Y volvió al arca, porque el agua estaba aún sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Noé esperó otros 7 días, y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió al atardecer con una hoja de olivo en su pico. Y entendió Noé que el agua se había retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, que no volvió más a él. En el año 601 de Noé, en el primer día del primer mes, el agua se secó sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Y el 27 del segundo mes, la tierra se secó por completo. Entonces Dios dijo a Noé: «Sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas. Saca a todos los animales que están contigo, aves, bestias y todo reptil. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense». Entonces salieron Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Y todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar al Eterno. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Y el Señor percibió un grato aroma. Y el Eterno dijo en su corazón: «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo viviente. Mientras dure la tierra no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche». Génesis. Capítulo 9. Pacto de Dios con Noé. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Les dijo: «Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave del cielo, en todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. Pero no comáis carne con su vida, que es su sangre.
porque ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestra vida, la demandaré de todo animal, y de la mano del hombre pediré cuenta de la vida de su hermano. El que derrame sangre humana por el hombre, su sangre será derramada, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y vosotros fructificad y multiplicaos. Procread en abundancia en la tierra y multiplicaos en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, todos los que salieron del arca, todo animal de la tierra. Establezco mi pacto con vosotros, y no destruiré más todo ser viviente con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio que destruya la tierra. Y agregó Dios: Esta será la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, entonces se dejará ver mi arco iris en las nubes, y me acordaré de mi pacto con vosotros y con todo ser viviente, y no habrá más diluvio para destruir toda carne. El arco iris aparecerá en las nubes, y al verlo me acordaré de mi pacto perpetuo con todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta será la señal del pacto que establezco entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Embriaguez de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos se llenó toda la tierra. Después empezó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña. Pero cuando bebió de ese vino se embriagó, y quedó descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás con el rostro vuelto, cubrieron la desnudez de su padre sin verlo. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor había hecho, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Y agregó: Bendito sea Sem por el Eterno mi Dios, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Después del diluvio Noé vivió 350 años. En total, Noé vivió 950 años, y murió. Génesis. Capítulo 10. Los descendientes de los hijos de Noé. Estos son los descendientes de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, que tuvieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Estos poblaron los territorios de las tierras marítimas, cada uno según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Fut, Mizraim y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Javila, Sabta, Raama y Sabteca. Los hijos de Raama: Seba y Dedán. Cus fue padre de Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador ante el Eterno. Por eso se dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Eterno. Los primeros centros de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehobot y Cala. Y entre Nínive y Cala, la gran ciudad de Resén, Mizraim fue padre de Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Casluim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorín. Canaán fue padre de Sidón su primogénito, de Het, del Jebuseo, del Amorreo, del Gergeseo, del Ebeo, del Araseo, del Cineo, del Arradio, del Semareo y del Amateo. Y el territorio de los cananeos fue desde Sidón, en dirección a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, lenguas, tierras y naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram: Uz, Hul, Jeter y Mas. Arfaxad fue padre de Sala, y Sala de Heber. A Heber le nacieron dos hijos,
Uno fue Peleg, y en sus días fue repartida la tierra, y su hermano Joctán. Joctán fue padre de Almodad, Azarmaveth, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havila y Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctán, y habitaron desde Mesa en dirección a Sefar, monte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, lenguas, tierras y naciones. Esas fueron las familias de los hijos de Noé por sus descendientes y sus naciones. De estos fueron divididas las naciones de la tierra después del diluvio. Génesis. Capítulo 11. La Torre de Babel. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron: hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor: el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra, y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Eterno los esparció por la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la tierra. Los descendientes de Sem. Estos son los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después que engendró a Arfaxad, Sem vivió 500 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Sala. Después Arfaxad vivió 403 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años, nació su hijo Heber. Después Sala vivió 403 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Heber tenía 24 años cuando nació su hijo Peleg. Después que nació Peleg, Heber vivió 430 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reu. Después que nació Reu, Peleg vivió 209 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Reu tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después que nació Serug, Reu vivió 207 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nacor. Después que nació Nacor, Serug vivió 200 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años, nació su hijo Taré. Después que nació Taré, Nacor vivió 119 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Taré tenía 70 años, habían nacido sus hijos Abram, Nacor y Harán, los descendientes de Taré. Estos son los descendientes de Taré. Taré fue padre de Abram, Nacor y Harán fue padre de Lot, y Harán murió antes de su padre Taré. En la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, Abram y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abram era Sarai, y la esposa de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai fue estéril y no tenía hijos. Y Taré tomó a Abram su hijo, a Lot hijo de Harán, y a Sarai su nuera, esposa de Abram, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió en Harán.